Bueno, muchachos, la clase pasada estábamos viendo la concurrencia en la máquina virtual de Java y empezamos por ver esta semántica de intercalación. Eh, la semántica de intercalación, recuerden que cuando hay hilos, es el sistema operativo el que decide a cuál de los hilos darle la mano en caso de que no haya suficientes núcleos paralelos para que todos los hilos sean atendidos al tiempo. Entonces, si yo tengo 8 unidades de procesamiento y hay 9 hilos, pues alguno tiene que hacer fila porque es imposible que los 8 sean atendidos al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿quién se encarga de esa cosa? El sistema operativo se encarga de decir el hilo a quién le da. ¿Qué es lo importante? Que el sistema operativo lo hace de manera justa. ¿Qué significa justa? Que en caso de que haya muchos hilos concursando por unos recursos, el sistema operativo debe asegurar, o el algoritmo de planificación debe asegurar que todos los hilos tendrán tiempo de cómputo en algún momento finito, y no que se van a quedar esperando infinitamente a que le den la mano y nunca se la den. Eso no puede pasar. Pero uno como programador no se encarga de eso. Uno supone que el sistema de planificación de hilos es justo. Pero como no hay para todos, eso quiere decir que hay una semántica de intercalación, es decir, unas veces le dan la mano a un hilo, otras veces la mano, y eso va intercalando. Y eso se llama semántica de intercalación. Y para ejemplificar la semántica de intercalación, la vez pasada lo que hicimos fue crear unas funciones para poder mirar, para poder hacer prints de valores y que me digan y en algún momento, para ver en qué momento se dan, y lanzamos estos dos hilos. Le creamos un hilo que escribía estos log, de hilo nuevo corriendo, y el hilo principal que escribía los log, que era mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, 4. Aquí ya, aquí se ponían el t.join, lo que hace es que en ese punto se espera que este hilo termine, y cuando ese hilo termine, se escribe log, hilo nuevo terminado. Luego el mensaje hilo nuevo terminado siempre se escribirá de último, porque se escribirá después del t-join, ¿cierto? Pues pusimos a correr eso la vez pasada varias veces y nos dimos cuenta de la intercalación. Por ejemplo, en esta vez yo main 1, 2, 3, 4 y luego corriendo 1, 2, 3, tal. Pero la vez pasada lo hicimos correr varias veces y no nos dio siempre, a ver, allá no nos dio el mismo orden. Yo primero el hilo nuevo corriendo 2. O sea, eso quiere decir que cada que yo lo corro, la semántica de intercalación, lo que asegurar que todos les dan la mano, pero no a todos se las dan en el mismo orden todo el tiempo. Porque como son hilos, puede pasar que en esa darle la mano a un hilo o al otro, pues él no tiene por qué siempre la mano al mismo hilo, sino que lo importante es que la dé a todos y a todos le asegure que le va a dar la mano. Entonces, primer asunto importante que vimos la vez pasada, esa es la semántica cuando corren los hilos. Luego, uno como programador tiene que programar que las cosas sean correctas independientemente de cuál es la intercalación que se va a dar allá abajo. O sea, uno no puede depender de eso, porque si a uno le toca depender de eso, su programa entonces está fregado, porque depende de unas decisiones que toma un externo que no es usted. Bien, y ahí quedamos. Entonces, el segundo punto para hoy estaba hablar de atomicidad. Entonces, resulta, y este ejercicio está especialmente hecho para mostrarles la dificultad de hacer concurrencia con estado. Nosotros vamos a hacer concurrencia sin estado. Vamos a ver que eso va a ser mucho más sencillo. Pero hoy quiero, en este punto, es mostrarles la dificultad de hacer concurrencia con estado. Entonces, con un ejemplo, y vamos a mostrar una cosa que se llama la atomicidad. Entonces, miremos un ejemplo que es un generador de identificadores únicos frescos para una aplicación. Entonces, es este. Resulta que queremos, ahí está log y thread, son las mismas que vimos la vez pasada, ahí están. Entonces, voy a usar estado, var. Voy a tener un contador que voy a inicializar en 0, y esa variable me va a tener como el
el nombre el número que le va a dar un identificador. Cada que alguien me pide un identificador nuevo, entonces yo voy a usar esa variable para decirle, necesito un número nuevo. Entonces esa variable me va a dar un número nuevo. Esa es la idea. Entonces la inicializamos en 0 y creo esta función que se llama consígame un identificador único. Entonces, ¿cuál es la idea de la función consígame un identificador único? La idea es que esa función crea internamente un nombre nuevo, fresh UID, fresco, que es en dónde va el contador de los nombres frescos y le suma 1 para crear uno nuevo. ¿Listo? Se demora 1000 segundos ahí durmiendo y dice actualiza esta variable UID, o sea, esto es estado, ¿no? UID con asignele fresh UID, o sea, actualiza y dice, acabo de dar un nombre fresco, pongo entonces cuál fue el que di, para que el próximo que pida un nombre fresco, pues pida uno nuevo, no le van a dar el mismo que yo ya le di. ¿Cierto? Porque el get unique ID lo que hace es, primero calcular cuál era el último que dimos, le sumo 1 y entrego ese nuevo y guardo cuál es el último que dimos. Y devuelvo el nuevo. Eso es lo que hace esa función, ¿está claro? Entonces, esta función unique ID lo que hace es conseguirse un identificador fresco. ¿Listo? Y ahora voy a hacer un programita que pide IDs. Entonces se llama print unique IDs de n. Ese programita me pide n nuevos identificadores. Entonces, ¿qué hace el programita? Dice, para ir de 0 hasta n, consigas un nuevo identificador y al final de que haya pasado ese for, si es que este no tiene yield, sigo estando en el modelo imperativo. Ese es un for como el for imperativo. Para cada ida, haga get, o sea, llama ese número de veces get unique ID, los guarda aquí en UIDs, ¿cierto? Y luego dice log, los UIDs que me generaron fueron los siguientes. ¿Listo? Entonces, esa es la función print unique IDs. No la he llamado, no va a pasar nada, solamente la voy a declarar. Y ahora, miren lo que voy a hacer. En un hilo, voy a pedir 5 identificadores. Me duermo un segundito y en otro hilo, en el hilo principal, pido otros 5 identificadores. Aquí digo, bueno, acá esperemos a que a que el hilo haya acabado y aquí pongo fin y miremos que se imprimió, que imprime el programa. Fin, ahí van a pasar 5 segundos, pues eso. Vean. En el hilo principal se generaron el 1, 2, 3, 4 y el 6. Y en el hilo otro, el 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que no son tan únicos. Porque al señor del hilo le entregó los mismos números que a este, casi que los mismos que a este. O sea que el que quería un identificador único, no le dieron un identificador único. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que como los dos estaban en paralelo, los dos estaban haciendo get unique ID al mismo tiempo, y este segundito que se demoró esto haciendo algo, antes de asignar, aquí adentro, que digo, aquí adentro de este, nos demoramos un segundito antes de asignar, ¿cierto? Entonces, en ese segundo, los otros hilos le dieron la mano, y los dos vieron el mismo, los dos obtuvieron el mismo fresh UID. O sea, el UID, esta variable no se actualizó a tiempo para cada uno de los hilos. Eso es la concurrencia con estado, que las cosas, la intercalación. Usted no sabe cuándo van a suceder las cosas. Si yo vuelvo a correr eso, no necesariamente tengo el mismo resultado. Bueno, ya el UI es igual 6, luego empezará en 7. Mire, a todos les dio lo mismo, ni siquiera uno con un número diferente. Si lo vuelvo a correr, aquí hubo más diferentes, mire, no, solamente el 12 y el 17, sí. O sea, no tengo control sobre lo que está sucediendo. Hay un no determinismo del cual el programador no tiene control, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas típicamente traen una manera ¿cuál es el problema que existe? El problema es que yo quiero que, aquí es mejor, el problema es que yo quiero que este código
se ejecute como si fuera una sola instrucción. ¿Qué es lo que está pasando? Se está ejecutando lo están deteniendo, están ejecutando otro get unique ID para el cual ejecuta eso también, que es igualito. Entonces los dos obtienen como el mismo fresh UID. Y cuando se hace esta actualización, pues ya el otro ha calculado su UID con el UID del otro y entonces los dos están con el mismo. Entonces uno a veces necesita que haya operaciones que sean atómicas, es decir, yo quiero que cuando yo corra esto, no me interrumpa nadie, no sea interrumpido por el sistema operativo, porque si estoy interrumpido, esto me va a generar un nuevo determinismo. Entonces, a eso se llama lograr atomicidad. Entonces, para que un programador pueda controlar ese nuevo determinismo, le toca entonces programar la atomicidad de sus funciones, para que esas cosas, para que esas malas intercalaciones no sucedan. Entonces, miren una versión con atomicidad. Entonces, el lenguaje provee una cosa, alguna cosa para eso. Entonces, en este caso, Scala provee un mecanismo que se llama synchronized, esta instrucción. Entonces, todo lo que está entre el corchete que abre y el corchete que cierra no puede ser interrumpido. Debe ser ejecutado atómicamente. Entonces, estoy redefiniendo mi get unique ID diciéndole, y yo quiero que esas instrucciones sean atómicas, es decir, que no sean interrumpidas por nadie. Ya lo definí. Entonces voy a volver a definir mi print unique IDs, porque print unique IDs que yo ya había definido utilizaba get unique ID viejo. Necesito que quede con el get unique ID nuevo que acabo de definir. Entonces la defino. Y si ahora corro lo mismo que corrí ahorita, que es crear el hilo. Esto. Y entonces miren que ya no tengo el problema que tenía ahorita. Si hay intercalación, pero la intercalación no es en cualquier sitio, es atómica. Las cosas que son atómicas se ejecutan completamente. Entonces, eso asegura que nadie obtenga el identificador del otro. Y entonces que los identificadores sean frescos realmente. ¿Listos? No sé si quedó ilustrado el problema. Ese es el tipo de problemas que tiene que gestionar y resolver quien hace concurrencia con Estado. Como a nosotros no nos gusta la concurrencia con Estado porque no queremos estar haciendo, y esa es solo una cosa sencilla, eso es para mostrar que hay no determinismo. El problema con el no determinismo es que salen muchas cosas que hay que resolver. Entonces, la concurrencia con el Estado es un poquito complicada, no es la que vamos a hacer aquí, como les dije desde el principio del curso. Entonces, ilustrado el problema, existe la manera de atomizar y todas las cosas, todo el tipo de cosas que necesitamos para poder resolver esos problemas, pero nosotros no los vamos a usar en nuestros programas porque nosotros vamos a hacer concurrencia sin Estado. Entonces, no va a pasar nunca eso. Bien. ¿Qué otra cosa tengo que contarles? Entonces, el modelo de memoria de la máquina virtual de Java, es decir, las reglas que describen cómo interactúan los hilos cuando acceden a memoria compartida son los siguientes. Dos hilos que escriben ubicaciones separadas en la memoria no necesitan sincronización, y un hilo X que invoca join sobre un hilo Y tiene garantizado observar todo lo escrito por hilo Y una vez este termine, por el hijo Y una vez se termine, por el hilo Y una vez ese termine, que fue lo que hicimos aquí cuando poníamos join, esperamos a que T termine y de ahí en adelante ya puedo observar lo que ese hilo haya hecho. Entonces, así se maneja la memoria en la esas son las reglas de memoria en la JVM. Dos hilos que escriben ubicaciones separadas en la memoria no necesitan sincronización. Yo necesito decir que el uno lo haga antes que el otro termine, uno primero que el otro. No necesitan sincronizarse, se pueden realmente ejecutarse concurrentemente. Cuando comparten memoria, sí necesito un mecanismo para sincronizarlos, como el join y esas cosas. Y lo que sigue entonces es que nosotros en este curso no programaremos a ese bajo nivel. Obviamente, las abstracciones que vamos a poner por debajo tienen llamados a hilos y creación de hilos y esas cosas. Pero nosotros vamos a trabajar a un nivel más alto, donde no nos vamos a preocupar ni por la intercalación, ni por el sincronismo, nada de esas cosas nos va a preocupar a nosotros. Solo nos va a preocupar de escribir qué se ejecuta en paralelo y qué no.
Eso es lo que nos va a preocupar a nosotros. Entonces, nosotros vamos a tener dos abstracciones que se van a implementar en términos de hilos, en términos de primitiva de sincronización, pero no vamos a programar a ese nivel. Entonces, ¿por qué vimos lo que vimos? Porque no sobra conocer qué es lo que hay por debajo. Entonces, esto es lo que hay por debajo. Pero nosotros no vamos a trabajar a ese nivel. Dejo de grabar aquí y paso a contarles a qué niveles que vamos a trabajar nosotros.